Hola chicos, muy buenos días a todos. Por favor, encendemos la cámara. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola a todos. Un gusto saludarles el día de hoy. A la vez les doy la cordial bienvenida a este nuevo periodo académico y específicamente a la asignatura de educación a distancia. ¿Sí? Les deseo muchos éxitos, que comiencen con pie derecho este proceso académico. Bueno, mi nombre es Alexandra Veloz, soy ingeniera en sistemas. Conmigo van a llevar la asignatura de educación a distancia. El día de hoy les voy a dar ciertas indicaciones sobre la metodología, cómo vamos a llevar la asignatura, el análisis del sílabo y obviamente ya vamos a partir con las temáticas correspondientes en esta asignatura. ¿Sí? Bueno, la primera recomendación, por favor, chicos, como saben ustedes, nuestra primera herramienta con la cual vamos a trabajar, o la herramienta fundamental, es el EBA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Ahí se va a colocar todo lo referente a la asignatura, como por ejemplo, recursos para que usted lleve su formación académica, videos, presentaciones, libros virtuales, entre otros, ¿no? Entre otros elementos que le pueden ser de mucha utilidad para construir su propio conocimiento. Recordemos que cada semana usted va a tener una actividad evaluativa, una o dos actividades evaluativas que pueden ser de carácter individual o de carácter colaborativo, ¿sí? Dependiendo de las temáticas que vayamos analizando. También tomemos en cuenta que al trabajar en forma colaborativa, esto consiste en que todos los miembros del grupo van a aportar sus conocimientos, sus ideas, sus experiencias. Todos van a colaborar. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con lo que son herramientas colaborativas en línea. No sé si tal vez tienen alguna experiencia en el trabajo de este tipo de herramientas. ¿No? Bueno, yo les iría indicando con qué herramienta vamos trabajando. Va a haber trabajos que lo vamos a realizar durante la hora de clases, que usted va a subir, ¿sí? Recordemos que al trabajar con una plataforma virtual y colocar actividades evaluativas, hay un plazo, ¿sí? Hay una fecha, una hora predeterminada para que usted lo pueda subir. Fuera de ese plazo, de esa hora, ningún trabajo será aceptado. Entonces, por favor, tomemos en cuenta estos plazos para poder subir cada una de las actividades al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Va a haber actividades, evaluaciones, tanto frecuentes como de parcial, ¿sí? De acuerdo al reglamento de evaluación de la Universidad Estatal de Bolívar, va a haber 2 evaluaciones en las 16 semanas que tenemos planificado este curso de nivelación. En la semana número 8 y en la semana número 16, usted tendrá que rendir una evaluación del parcial. Aparte de estas evaluaciones, de acuerdo a mi planificación, usted va a tener también evaluaciones frecuentes. Puede ser al acabar una unidad, tal vez cada 3 semanas, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo vayamos avanzando en la asignatura. Entonces, por favor, tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. Va a haber, bueno, estas evaluaciones obviamente lo vamos a hacer en línea, ¿sí? Va a estar subido un pequeño test o cuestionario a la plataforma virtual en una fecha y tiempo determinado para que usted lo resuelva. Tome en cuenta también que tiene que asistir a clases, ¿no? Recordemos que de acuerdo al reglamento de la universidad, porcentajes menores al 70% no se consideran para poder subir su nota correspondiente. Pero usted tiene un plazo de 72 horas para poder justificar cada una de las faltas, ya sea por enfermedad, por calamidad doméstica o por cualquier otro inconveniente que puede suceder. ¿Sí? Otra recomendación, por favor, que cuando se hagan tareas colaborativas, ¿sí? Todos colaboren, como su nombre lo indica, y si se trata de un análisis crítico, de un resumen, de un ensayo, de un artículo, siempre tiene que ir colocado con la cita bibliográfica correspondiente, ¿sí? Y además de esto, la bibliografía correspondiente. Por lo tanto, vamos a utilizar las normas APA, puede ser las 6 o las 7, ¿no?
Todo tiene que estar citado. 0 faltas ortográficas, por favor, chicos, 0 faltas ortográficas. Estamos en un nivel superior, entonces esto de faltas ortográficas no deben aparecer. ¿Sí? La idea en los trabajos de investigación no es copiar y pegar. Me voy a la web y copio y pego lo primero que aparece. No, es saber buscar la información en diferentes sitios bibliográficos o repositorios digitales de carácter científico, ¿sí? Entonces, de diferentes fuentes usted consulta, analiza, reflexiona y plasma estas ideas en el documento final, ¿no? En el trabajo que se les pida. Esto no significa que usted vaya a copiar y a pegar, ¿sí? Entonces, tiene que analizar o reflexionar cada una de las temáticas. Entonces, por favor, esto se tomará en cuenta al momento de calificar o plasmar la nota correspondiente, ¿no? Bibliografía, normas APA, citas bibliográficas, reflexiones, aportes personales sobre la temática, y no quiero ver un copy y pegue. Sí, una buena estructura del documento como tal. Una buena presentación también se tomará en cuenta, bueno, y otros aspectos, ¿no? Obviamente referentes a la temática que se les mande a investigar o a consultar, de ser el caso, ¿sí? Esta asignatura de educación a distancia, como su nombre lo indica, no necesariamente para llevar el proceso de aprendizaje, usted tiene que estar físicamente en contacto con el docente o en el lugar, ¿no? De educación. Se utiliza diferentes medios o intermedios para poder llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos elementos que se encuentra en auge, ¿sí? O en evolución son las famosas tecnologías de información y de comunicación. Entonces, en esta asignatura vamos a centrarnos en eso, ¿no? En la utilización de la mayor cantidad de herramientas informáticas que le permita llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, dependiendo cómo vayamos con la asignatura avanzando, vamos a ir viendo ciertas herramientas que le van a ayudar en este proceso. Plataformas virtuales educativas, la utilización de redes sociales, lo que es la realidad aumentada, lo que es la cloud computing o computación en la nube, y bueno, y otros elementos tecnológicos muy utilizados, ¿no? Y que los puede aplicar en el proceso de aprendizaje. Otra de las recomendaciones que se les va a dar es que, bueno, ingresemos a tiempo a las clases virtuales. Vamos a trabajar con el link que les proporcioné para todas las clases. Ese va a ser el link hasta finalizar el curso de nivelación, ¿sí? Entonces, usted se fija en el horario que tenemos y accede en ese horario correspondiente. En el caso de ustedes, tenemos solo los días martes de 10 a 1 de la tarde, ¿no? Tenemos que trabajar. Entonces, les veo una vez a la semana. Entonces, vamos a aprovechar al máximo ese tiempo para explicar tareas, para realizar talleres e inclusive para analizar cada una de las temáticas correspondientes a esa semana como tal, ¿sí? No sé si tienen tal vez alguna inquietud, alguna pregunta. Va a haber exposiciones, puede darse 2 casos, ¿no? Un caso que expongan todos los miembros del grupo, el otro caso que yo escoja una persona que exponga una sola persona en representación del grupo. Y obviamente la calificación será para todos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todos estén preparados en la temática correspondiente. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Solo nos preparamos en 2 líneas o 3 líneas que vamos a decir y el resto no lo entendemos, ¿no? Entonces, todos a prepararse la temática y ese momento yo diré, todos exponen o el orden que expongan o a su vez una sola persona va a exponer esa tarea, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, puede darse el caso que, dependiendo, ¿no? Yo les envío alguna tarea que la realicen en forma manual, ¿sí? Escribiendo, entonces lo suben a la plataforma en el plazo determinado, pero en una forma clara que se entienda. Muchas veces me he encontrado con tareas que realmente toman tal vez la fotografía y no se observa, ¿no? De una forma nítida. De ser ese el caso, entonces todo eso influye en la nota correspondiente. ¿Sí? No sé si tal vez tienen alguna pregunta, chicos. Eso en sí es la metodología con la cual vamos a llevar. Depende de usted cómo lleve ya la asignatura. Yo voy a subir PDFs, presentaciones de las clases. Inclusive las clases van a estar grabadas para su posterior revisión de ser el caso. ¿Sí? También voy a subir las clases, ¿no?
No sé si tienen tal vez alguna inquietud. Buenos días, Lice. Bueno, Perdón, ingeniera. Lo que pasa es que tenemos clase los martes y los miércoles según el horario que nos mandaron. Eso no indica que solamente es hoy día. no, tenemos solamente hoy día. Si le revisan ustedes en el sistema CIANET, está a las 3 horas seguidas el día de hoy. Mañana ya no tenemos. Bueno, muchas Con todo gracias. le revisan, ¿no? Y me confirman, Bueno, por si acaso no esté actualizado. Pero es el día martes, tenemos las 3 horas consecutivas. Entonces, para llevar de buena manera estas 3 horas, la vamos a repartir la mitad específicamente en lo que es el análisis de las temáticas, donde yo voy a exponer, a explicar la temática correspondiente, y el resto de la hora vamos a hacer tal vez un taller, o bueno, o alguna tarea evaluativa, ¿ya? Puede ser colaborativa o puede ser individual. Así lo vamos a manejar estas 3 horas que tenemos. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Sobre la forma como vamos a llevar, ¿no? Ya. A mí me gusta mucho que lean, ¿sí? Por lo tanto, vamos a trabajar con artículos científicos de repositorios digitales. Inclusive la Universidad Estatal de Bolívar cuenta con una biblioteca virtual. No sé si todavía no tienen acceso ustedes a este repositorio. ¿No tienen acceso Sí, tenemos acceso. a la biblioteca virtual? Ajá, ¿Sí tienen? Ya, sí. ya, mejor, ¿no? Mejor que ya tengan acceso. Entonces, yo voy a proponer algunos libros digitales que están en esta biblioteca para realizar el análisis correspondiente, ¿no? Usted le va a tocar leer mucho. Recordemos que al leer nosotros fomentamos ese pensamiento crítico, ese análisis reflexivo y, y podemos comenzar a construir nuestro propio conocimiento. Tomemos en cuenta que hoy en día la educación, los estudiantes construyen su propio conocimiento, el profesor es un intermediario o tutor de ese conocimiento, ¿sí? Pero el protagonista principal, ¿quién es? Es el estudiante, ¿no? Entonces vamos a leer mucho, mucho, mucho y vamos a hacer ensayos, artículos. Usted está en condiciones ya de realizar análisis críticos, bueno, entre otros productos académicos que obviamente vamos a conseguir durante este periodo académico. Como les decía hace un momento, vamos a utilizar mucho lo que son algunas herramientas informáticas. Yo creo que las que más podamos vamos a utilizarlas. Siempre van a subir trabajos a estas, también van a subir o lo van a realizar en estas herramientas informáticas. En la plataforma simplemente van a poner el link correspondiente, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Inclusive en esta asignatura he planificado que usted va a desarrollar una revista electrónica, sí, digital en una herramienta, obviamente gratuita, ¿no? No nos vamos a complicar la vida, en una herramienta gratuita, eh, con mi asesoramiento, ¿no? Con mi asesoramiento, no hay ningún problema. Entonces vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de productos académicos en esta asignatura. Yo creo que ya tienen conocimientos previos, todos hemos manejado el Internet, todos hemos manejado una herramienta en línea, hemos utilizado el Drive, hemos utilizado algunas herramientas de la nube, ¿sí? Por lo menos para almacenar, pero no solamente existe para almacenar, ¿no? También existe para editar, para diseñar, bueno, entre otros aspectos y otras factibilidades o aplicabilidades que me dan estas herramientas en la nube. ¿Sí? Yo creo que sí tienen conocimientos, ¿sí? ¿Sí? Ya, recordemos que dentro de lo que es educación a distancia específicamente, ya les había dicho que no necesariamente tenemos que estar físicamente en el lugar o en contacto con el docente, podemos utilizar otros medios, ¿sí? Para poder llevar este proceso, ¿no? Uno de ellos son las tecnologías de información y de comunicación. Cuando le hacemos un buen uso a estas tecnologías, obviamente podemos conseguir este propósito que persigue el proceso pedagógico como tal, ¿sí? ¿Tienen alguna otra inquietud? ¿No? Disculpe, ingeniera, ¿y vamos a ocupar algún cuaderno? Bueno, yo no voy a revisar cuadernos. Específicamente yo no voy a revisar cuadernos. Ya depende de usted cómo lo lleve la asignatura, ¿no? Yo voy a subir todo al EVA, al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Como les decía, presentaciones, PDFs, libros, bueno, otros elementos
que se hacen de acuerdo a la temática. Pero ya ahí usted depende cómo lo lleve, ¿sí? Pero no voy a revisar cuadernos. No lo voy a hacer. Le sugiero sí que cumplan con todas las tareas en los plazos determinados, los talleres que vamos a realizar en clase, tareas, evaluaciones, inclusive que estudien, lean mucho y estudien, ¿no? Eso sí, por favor, les recomiendo para que al final no tengan ningún tipo de problema. Algo que se me estaba pasando también es que voy a tomar muy en cuenta la actuación en clase. En esta asignatura, yo quisiera que participen todos, ¿no? Todos vamos a participar, todos vamos a debatir, todos vamos a ser protagonistas de nuestro propio conocimiento, entonces, inclusive experiencias, qué es lo que les ha sucedido, vamos a compartir conocimientos, ¿sí? Ideas, entonces todo va a ser una lluvia de ideas para ir analizando cada una de las temáticas que están propuestas en el sílabo. Bueno, referente al sílabo, yo me he basado en se ha planificado de acuerdo a los contenidos mínimos de la planificación o el plan, ¿no? General de la asignatura. Entonces, nada está fuera de estos contenidos mínimos. Todo aborda los contenidos que se me indica dentro de la asignatura como tal. Pero también le vamos a dar un cierto toque, como les decía, vamos a tratar de utilizar mayor cantidad de herramientas posibles para que ustedes tengan conocimiento de aquello, ¿no? Y puedan aplicar en un futuro. Ya. Bueno, la actuación en clase va a ser calificada, va a ser tomada muy, muy en cuenta. Puede ser en forma voluntaria o a su vez yo voy a nombrar, entonces todos por favor estar muy, muy atentos, ¿sí? La lista voy a tomar o lo voy a variar, ¿no? Puede ser al inicio de la clase, a la mitad de la clase o al final de la clase, ¿sí? De esa manera yo voy a tomar lista, no siempre va a ser al inicio, no siempre va a ser a la mitad de la clase, no siempre va a ser al final. Tomemos en cuenta estas recomendaciones. También otra recomendación es que, bueno, en las clases virtuales coloquemos por lo menos un nombre y un apellido, ¿no? Para poderles identificar. Nada de usuario 1, usuario 2, nada de eso, sino su nombre y su apellido correspondiente. ¿Sí? Y también, bueno, lo que quiero pedirles es que exista respeto, ¿no? Respeto de mí hacia ustedes, de ustedes hacia mí, y el respeto entre compañeros. De mi parte, todo el respeto y consideración correspondiente. ¿Sí? Lo que no entiendan, lo que tal vez esté dudoso o tengan algún tipo de inconveniente, con confianza me lo pueden hacer saber. Entonces aquí estamos para disolver esas dudas o inquietudes. ¿Sí? Me imagino que ya tienen un representante del curso o todavía no lo eligen. Ya tenés. Ya, ¿quién es el representante o representante? Yo, Inge, buenos días. Ya. No sé si me puede escribir por favor al chat su número de celular. Entonces yo le timbro y ese es mi número, ¿no? Entonces cualquier cosa yo me comunico con la compañera representante y cualquier cosa también a través de la compañera me lo hacen saber, cualquier inquietud o en clases. ¿Sí? En el caso de que se acabe. Listo, chicos, no sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna duda sobre lo que hemos estado hablando hasta el momento. ¿Ninguna? De mi parte, ninguna. No, Bueno, entonces, no sé si la compañera, por favor, me puede pasar al chat su número telefónico para podernos comunicar, ¿no? Por favor, a través de la compañera, cualquier inquietud que tengan sobre la asignatura. Listo. Entonces, este momento vamos a ir analizando el sílabo, ¿no? Brevemente vamos a determinar los temas generales que vamos a analizar durante este periodo lectivo. Recordemos que aquí solamente están temas generales, de ahí se van a desglosar temas específicos, ¿no? O subtemas. Entonces, permítanme, por favor, compartir el sílabo. Ya me confirman si pueden observar. Sí. 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 Bueno. Sí. Este es un curso
de que corresponde a nivelación, a la unidad de nivelación. Como ya habíamos mencionado en algún momento, nivelación tenía el objetivo de nivelar esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades que tienen los estudiantes en una asignatura específica, ¿sí? Con el objetivo de poder desenvolverse en una forma eficaz en la carrera que hayan elegido, ¿no? En el caso de ustedes, turismo y hotelería. Sí, entonces se trata de nivelar lo que usted ya sabe, simplemente en muchas ocasiones solamente hacer un breve recordatorio de estos conocimientos, ¿no? Ya, ustedes están en la modalidad híbrida, esto significa que es una combinación tanto de la forma presencial o modalidad presencial como de la modalidad en línea, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces están ustedes en la forma híbrida. Listo. Bueno, la asignatura Educación a Distancia, bueno, su nombre mismo engloba de qué se trata, ¿no? Nos dice una noción de lo que se trata esta asignatura. El periodo académico, diciembre 2022 a marzo 2023. Se va a trabajar con 16 semanas durante este periodo académico. De las 16 semanas, 2 semanas están dedicadas para la evaluación parcial, una evaluación parcial 1 y la otra evaluación parcial 2. Esta asignatura tiene varios componentes de aprendizaje. El primero, el aprendizaje en contacto con el docente. Este tipo de aprendizaje se desarrolla conjuntamente con el docente, ¿no? El docente va a ser el vigilante directo de este proceso. Por ejemplo, este aprendizaje se lo va a hacer durante las horas síncronas, es decir, durante las reuniones virtuales que tengamos, ¿sí? Pues conjuntamente ustedes conmigo. El aprendizaje práctico experimental en el caso de esta asignatura es igual a 0. El aprendizaje autónomo es igual o tiene un total de 72 horas. ¿Qué es un aprendizaje autónomo? Es cuando el docente no está directamente con el estudiante. Entonces, se considera como una autoformación del estudiante, ¿no? Para lo cual, por ejemplo, aquí se les va a enviar tareas, talleres, consultas, bueno, cualquier otro elemento evaluativo donde usted aplique este aprendizaje autónomo. Puede ser de carácter individual o a su vez también de carácter colaborativo. Ya depende de la planificación que haya hecho el docente, bueno, en este caso yo como docente, y de las temáticas que se vayan avanzando, ¿no? Por lo tanto, el total de horas periodo es de 120 horas. El total de horas es de 120 durante este periodo académico en esta asignatura. Créditos 2.5. El nombre del docente que estará a cargo de la asignatura, mi persona, me llamo Alexandra Veloz, como ya les había comentado en su momento, mi correo institucional eveloz@ub.edu.es y mi número de celular. ¿Sí? Una breve formación y experiencia académica del docente. Soy docente de la Universidad Estatal de Bolívar desde el año 2006. He trabajado en otras universidades también. Soy máster en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos, magíster en Gerencia Educativa, diplomado en Pedagogía, ingeniera en Sistemas Computacionales y soy autora de ciertos artículos científicos y ponencias, ¿no? Digamos. Pero debe existir una descripción de la asignatura. ¿Qué es educación a distancia? La educación a distancia se enfoca específicamente en conocer estrategias, en conocer la tecnología que puede ser útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje y procedimientos de instrucción incorporados que permiten el acceso formativo a estudiantes que pueden no encontrarse físicamente para recibir la educación. Entonces, no necesariamente tenemos que estar sentados en un aula. Simplemente yo puedo recibir mi información educativa a distancia utilizando ciertos medios, ¿no? Como ya les había mencionado, uno de los medios más sobresalientes son las tecnologías de información y de comunicación. Ante el hecho de que todas las estructuras educativas a nivel mundial limitan y demandan cada vez más las modalidades de educación a distancia, se hace necesaria la formación creciente de profesionales capaces de satisfacer criterios de calidad y de control.
Bueno, durante este periodo académico en nivelación, usted va a recibir totalmente sus clases en forma virtual, ¿no? No lo va a hacer en forma presencial, sino en forma virtual, en este periodo nivelatorio. Conscientes de lo significativo que resulta centrarse en responder a las necesidades educativas que el contexto a distancia demanda y cómo superar las limitaciones que pudiera enfrentar cada uno de estos distintos actores que lo constituyen. ¿Cuáles serán los actores de la educación a distancia? ¿Qué actores tendrán? ¿Cuáles serán los actores principales de la educación a distancia? ¿Quiénes van a participar activamente en este proceso? Los estudiantes Nosotros, y alumnos. Eso, ¿verdad? Los estudiantes y los docentes. Ellos son los actores directos en el proceso de educación a distancia. Muy bien. Y el tránsito hacia los modelos de educación virtual, el e-learning. Educación electrónica. ¿Sí? ¿Se han escuchado este término, el e-learning? ¿Sí lo han escuchado? No. Ya, entonces aquí lo vamos a analizar en una forma más clara y específica este término, ¿no? Listo. Ya. En sí, el e-learning constituye un conjunto de procesos que se llevan a cabo para la educación a través del Internet, ¿sí? A través de tecnologías de información y de comunicación. Ya. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la asignatura como tal? Los objetivos de la asignatura, mire, analizar el entorno de educación a distancia. Existen teorías que fundamentan la educación a distancia, características, modalidades y roles de sus actores. Bueno, ya hemos identificado cuáles son los actores directos en la educación a distancia, el docente y el estudiante, ¿no? Como teorías, no sé si han escuchado la teoría del conectivismo, la teoría del constructivismo, entre otras, que ayudan, ¿sí? O fomentan, o son los pilares principales en la educación a distancia. El segundo objetivo que pretende esta asignatura o que persigue esta asignatura es identificar los enfoques teóricos, el modelo evaluativo, educativo, pedagógico y tecnológico de la educación virtual y el e-learning, ¿sí? Que ya habíamos dicho que es involucra un conjunto de procesos para la educación mediante el Internet. Conocer las nuevas herramientas que permiten transitar el camino que va desde el modelo unidireccional y cerrado a otro más abierto y flexible con el uso efectivo de las TIC. Ya, anteriormente, antes de que exista esta evolución o auge de las tecnologías de información y de comunicación, el proceso de enseñanza-aprendizaje era un proceso pasivo, ¿no? Es decir, solo el profesor era dueño del conocimiento, transmitía a sus alumnos y el alumno simplemente era receptor de este conocimiento, sin tener la posibilidad de poder participar. Pero esto hoy en día ha cambiado. El estudiante ahora es protagonista de su conocimiento. Por eso investiga, ¿no? Fomenta ese aprovechamiento del conocimiento que nos puede brindar las tecnologías como tal, ¿sí? Entonces el estudiante se ha convertido ahora ¿en qué? En reflexivo, en analítico, en crítico, ¿sí? No solamente ya en un receptor de conocimientos. No sé si ustedes tal vez han escuchado de estas herramientas que van apareciendo y que cada vez se van incluyendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, habíamos mencionado de la cloud computing y computación en la nube, la realidad aumentada, donde se utiliza software especializados y necesitamos un móvil para poder utilizar o aplicar esta realidad aumentada. Tenemos el Internet de las cosas, ¿no? Donde podemos conectar al Internet a diferentes dispositivos cotidianos u objetos cotidianos que también me pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inclusive vemos ahora que se utiliza mucho lo que es la gamificación en el proceso pedagógico. ¿Pero qué es la gamificación? La gamificación consiste en incluir ciertas estrategias o procesos, ¿sí? O características de los juegos en el proceso académico. Por ejemplo, los juegos, ¿qué característica tienen? Nos dan puntuaciones,
tienen colores, son más interactivos, despiertan el interés en los estudiantes, entre otros, ¿no? Entonces, todas esas características se los ha traído al proceso educativo, ¿sí? Recordemos que tal vez para una persona, para entender una temática, mire, le resulta más fácil de entender tal vez mediante un software interactivo que estar leyendo 100 páginas de un libro. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Una mayor interacción, una mayor atención, despertar el interés en los estudiantes. El resultado de aprendizaje de la asignatura tenemos, por ejemplo, conocer e identificar los aspectos relevantes de la educación a distancia y virtual. Entonces, una vez que hemos terminado de analizar todas las temáticas propuestas, usted va a conocer y a identificar los aspectos relevantes de la educación a distancia y la educación virtual. ¿Cuáles son las competencias genéricas que persigue la asignatura? Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Entonces, con la asignatura usted va a fomentar, ¿no? Esta capacidad para organizar y planificar su tiempo. Es decir, implementando técnicas de estudio. Va a tener habilidades para analizar y buscar información provenientes de fuentes diversas. Entonces, muchas veces lo que hacemos, vamos a la web, a cualquier buscador, por ejemplo a Google, ingresamos una temática a buscar y lo primero que me aparece, con eso me quedo. Eso es incorrecto porque yo debo buscar en diferentes fuentes que sustenten esa investigación, que sustenten ese conocimiento. Por eso lo más recomendable en el caso de buscar información científica es buscar en repositorios científicos, como Cielo, Google Académico u otros, ¿no? Generalmente revistas científicas que me proporcionen este rigor. Tenemos también capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Entonces, habíamos dicho que usted va a estar en la capacidad o ya tiene la capacidad de analizar, sintetizar y reflexionar. Capacidad de comunicación oral y escrita. Entonces, por eso yo les decía hace un momento, los trabajos cero faltas ortográficas, con una buena redacción, todo eso se tomará en cuenta, con una buena presentación, ¿sí? Ya estamos en un nivel superior donde se exige ya estos elementos, ¿no? Que usted debe tener como estudiante. Tenemos las competencias específicas de la asignatura. Usted va a analizar teorías, características, modalidades y roles de sus actores en la educación a distancia. Usted va a identificar enfoques teóricos, el modelo educativo de la universidad. La universidad cuenta con un modelo educativo específico, pedagógico y tecnológico de la educación virtual. Usted va a conocer sobre las herramientas empleadas en una educación virtual flexible con el uso efectivo de las TIC. ¿Quién me dice qué son las TIC? ¿Ha escuchado? ¿Qué son las TIC? Tecnologías de la información y comunicación. Eso, muy bien, tecnologías de información y de comunicación, donde uno de los elementos sobresalientes es el Internet, ¿no? Es el Internet. Aquí encontramos en las tecnologías de información y comunicación, inclusive, la telefonía, ¿no? O sea, inalámbrica, alámbrica, etcétera. Entonces, pero uno de los elementos sobresalientes, en este caso, es el Internet. Mire, si nos ponemos a analizar el Internet, existe gran cantidad de información que está a nuestra disposición, ¿sí? Gran cantidad de herramientas que podemos hacerlas un buen uso, ¿no? Exclusivamente dentro del proceso pedagógico. Listo. Bueno, aquí tenemos ya la distribución por unidades de cada una de las temáticas que vamos a ir analizando. En la unidad, bueno, ya les había dicho también que en esta asignatura, bueno, en este periodo, vamos a trabajar con 16 semanas, ¿no? Semanas académicas, las cuales se les va a distribuir en cada una de ellas temáticas, ciertas temáticas correspondientes a la asignatura. En la semana número 1, vamos a conocer sobre la sociedad de la información y la educación a distancia, la sociedad de la información, del conocimiento y del aprendizaje. ¿Sí? Bueno, los tres apartados, sociedad de información, sociedad del conocimiento y sociedad del aprendizaje, tienen mucha interacción. ¿Sí? ¿Qué será la sociedad de la información? ¿Qué es la sociedad del conocimiento? ¿Qué es la sociedad del aprendizaje? ¿Ustedes creen que estamos viviendo en una sociedad de información? ¿Estamos viviendo en una sociedad de conocimiento? ¿Estamos viviendo en una sociedad del aprendizaje?
¿Sí? Sí. ¿Qué será la sociedad de la información? ¿Qué será la sociedad del conocimiento? La sociedad de la información es una tecnología que facilita la creación. Ya. La sociedad del conocimiento, todos compartimos conocimientos, ¿verdad? Para llegar a un objetivo específico. La sociedad del aprendizaje, todos aprendemos, construimos nuestro propio aprendizaje. Si miramos nosotros en la sociedad de la información, mire, si yo voy a internet, encuentro gran cantidad de información. Lo que tengo que hacer es saber escoger la información más adecuada, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesite. Imagínense que inclusive en internet existen las noticias falsas, información falsa, entonces usted debe saber escoger esta información y deberla aplicar para su conocimiento y obviamente para su aprendizaje. Bueno, aquí tenemos la primera actividad con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Estamos sociabilizando el sílabo, que lo estamos haciendo en este momento. Ya voy a dar ciertas indicaciones a través de la conferencia en línea y con una lluvia de ideas, ¿no? De parte de ustedes. La tarea que vamos a trabajar el día de hoy es leer el artículo La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa. ¿En dónde van a encontrar ustedes este artículo científico? Tenemos ahí la dirección, ¿sí? O el link correspondiente, donde usted va a encontrar este artículo científico, lo va a leer, y va a hacer, lo que se le pide es hacer un resumen de 120 palabras, no más, y subirla al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Yo ya voy a habilitarlo para que usted lo pueda subir. Le voy a dar un tiempo prudencial, lo vamos a trabajar hoy en clases, bueno, ya nos vamos a organizar el momento en el cual lo vamos a trabajar, ¿no? Esta sería la primera tarea evaluativa para esta semana, correspondiente a esta semana. Ya, durante toda esta semana yo voy a ir alimentando la plataforma virtual, ¿sí? Voy a ir colocando recursos referentes a la temática que vamos analizando, voy a ir colocando ciertos avisos, bueno, algunos elementos, ¿no? Que son importantes en la plataforma. Ya, en la semana número 2 vamos a trabajar con lo que es la educación a distancia, una aproximación conceptual, vamos a saber ya identificar una definición clara de lo que es la educación a distancia, vamos a conocer la historia de la educación a distancia y las características de una educación a distancia. De la misma manera, yo iré colocando ciertas actividades evaluativas por cada una de las semanas, ¿no? En la semana número 3 tenemos la práctica educativa en la educación a distancia. Ya habíamos identificado que existen dos actores principales, el estudiante y el docente, ¿no? El docente en la educación a distancia se convierte en un tutor, ¿sí? Un tutor de los estudiantes. Y también analizaremos ciertos elementos tecnológicos. Para esta semana estoy proponiendo un foro de debate, ¿no? Entre una de las actividades. Ya. En la semana número 4 trabajaremos con las teorías de educación a distancia, teorías de la autonomía y la independencia, teorías de la interacción y la comunicación y teoría de la industrialización. En la semana número 5, componentes y objetivos de la educación a distancia. Ya. Recordemos que acabada tal vez la unidad o pasado unas 3 semanas, ustedes van a dar una evaluación frecuente, ¿no? Por lo tanto, por cada parcial, una frecuente y una evaluativa, una parcial. Ya, en la semana número 6 trabajaremos con lo que es la educación en línea, la evolución del e-learning, el modelo educativo basado en la actividad del estudiante. Teorías del aprendizaje en línea, la teoría de Moore, la teoría del conectivismo. Esta teoría nos dice Siemens, nos habla de que el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, se lo puede hacer mediante el uso de las tecnologías de información y de comunicación. En la semana número 8 llegamos, mire, a la evaluación del primer parcial, ¿sí?
Es el examen del primer parcial, pero también a su vez lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Vamos a tener la evaluación y también vamos a analizar la teoría del constructivismo y el construccionismo. Entonces, vamos a la semana número 9. Analizaremos el modelo educativo, pedagógico y tecnológico de la universidad. En la semana número 10, la calidad de la educación superior en línea. En la semana número 11 llegamos ya a la unidad número 3, herramientas de educación virtual e learning, el learning y sus modalidades. En la semana número 12, la Cloud Computing, herramientas colaborativas, el M-Learning, educación móvil. En la semana número 14, plataformas educativas y redes sociales. Y ya, recordemos que existen muchas plataformas educativas, ¿no? Disponibles. Unas son gratuitas, bueno, otras son privativas o pagadas, pero que podemos sacarle el máximo provecho para este proceso. La semana número 15 trabajaremos en la realidad aumentada o gamificación, ¿sí? La realidad aumentada, ya les había comentado, la mezcla, ¿sí? O la utilización tanto de lo que es lo virtual con lo real, ¿no? A través de dispositivos móviles específicamente. La gamificación, utilizar características o procesos de lo que nos ofrece los juegos, ¿no? La parte lúdica en el proceso educativo. Y por último, llegamos ya a la semana número 16, nos encontramos con el examen final del parcial número 2, pero también vamos a analizar algunos aspectos como el Second Life, entre otros, ¿no? Esto es en forma general las temáticas que vamos a ir analizando dentro de lo que es educación virtual, perdón, educación a distancia. Sí, pero de estas temáticas generales se van a ir desglosando otras temáticas específicas o subtemas. Listo. Tenemos también la evaluación de aprendizajes, ya lo habíamos comentado, 2 parciales, parcial 1, parcial 2, y la escala de valoración, ¿no? ¿Sí? Recordemos que menos de 6 que usted obtenga en los 2 parciales como promedio equivale a deficiente y tiene una valoración de la asignatura que no aprueba, usted reprueba la asignatura. Pero si llega de 6 a 6.49, su equivalencia es regular y su valoración tiene recuperación, es decir, una oportunidad para poder aprobar la asignatura. En los casos anteriores, directamente usted aprueba la asignatura sin ninguna otra oportunidad, ¿no? Tome en cuenta, por favor, esta escala de valores y el modelo, ¿no? O el reglamento de evaluación estudiantil. En cuanto a la conducta y comportamiento, la Universidad Estatal de Bolívar cuenta con un reglamento de ética, ¿sí? De ética, los cuales quiero resaltar lo siguiente. Primero, puntualidad a clases virtuales. Recuerde que tenemos los días martes a partir de las 10 de la mañana con el mismo link del día de hoy, ¿no? Con el mismo link, usted, por favor, se conecta en el horario establecido. Debe activar su cámara y debe silenciar sus micrófonos. Si usted quiere intervenir, por favor, alza su mano y puede dar su opinión, ¿no? Sobre la temática que estamos analizando. Como les había comentado, eso es lo que yo quiero en esta asignatura, que todos participemos, que todos seamos activos, demos nuestras opiniones, tal vez experiencias, conocimientos, ideas. Bueno, eso es lo importante, que todos vayamos construyendo el conocimiento requerido. En el punto número 2, bueno, ya lo dije, especifique, perdón, su nombre y apellido, ¿sí? Quiero que al momento que ingresen coloque su nombre y su apellido para poderlo identificar. Ya, se sugiere elegir un lugar tranquilo y sin ruidos para que lleve su asignatura, ¿no? Algo muy importante también que se quiere resaltar es con lo referente al plagio. Mire.
La copia o plagio comprobado en pruebas, en tareas, en exámenes, será severamente sancionado, ¿no? Entonces, si son tareas individuales, miren, no sé por qué tienen que tener la misma tarea todos, sí, o 2 o 3 personas. Entonces, cada uno dedicarse a hacer su tarea, no a copiarse. Me he encontrado con tareas que inclusive hasta, creo que no sé, no avanzan a cambiar el nombre del compañero y ponen el primer nombre de la persona y quedan con el apellido del compañero. Entonces, por favor, tomemos en cuenta aquello, ¿no? No tareas repetidas, tareas originales de cada uno de ustedes en el caso de que sean individuales. En el caso de que sean colaborativas, todos van a subir la tarea, todos, ¿sí? Así sea colaborativa. Si en el grupo hay 5 personas, las 5 personas suben la tarea. La misma tarea, ¿no? Ahí sí, la misma tarea. Debe existir respeto en las relaciones docente-estudiante y estudiante-estudiante. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de haber un ambiente de paz y armonía. En los trabajos de investigación se deberá incluir las citas y referencias de autores consultados de acuerdo a las normativas aceptadas APA, ¿no? Eso también ya lo dije. Las pruebas, trabajos y talleres planificados en el sílabo y plataforma virtual deberán ser entregados en la fecha y en la hora correspondiente. Fuera de estos plazos no se aceptará ninguna tarea, ¿sí? Estamos claros, no se aceptará ninguna tarea. Dependiendo de la complejidad de la tarea que se les envíe, se les va a dar el tiempo prudencial para que usted pueda subir. Pero luego de ese plazo, ninguna tarea se sube, ¿sí? Y recuerde que si usted no sube la tarea, se queda sin esa calificación para promediar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ya. En cuanto a la bibliografía, no va a ser la única con la cual vamos a trabajar. Ya lo mencioné, vamos a trabajar con varios artículos científicos, mucha bibliografía, repositorios digitales, entre otros, ¿no? Pero aquí tenemos la bibliografía básica, educación abierta y a distancia, la CLOU, herramientas para trabajar en la nube, fundamentos de la educación a distancia, y también tenemos, bueno, eso como básico, ¿no? Como básica, ¿sí? No es la única, de aquí vamos a incluir muchísima bibliografía. Entonces, de aquí, por favor, a leer, a entender, a reflexionar y a desarrollar los talleres, las tareas propuestas en la plataforma. ¿Inquietudes, chicos? ¿Nada? A ver, les veo con las caritas como que me quieren preguntar algo. ¿Nada? ¿Todo entendido? ¿Sí? Ya. Si la reunión se corta, por si acaso, por favor, nos conectamos nuevamente, ¿no? Ya voy a solucionar este problema. Bueno, yo ya me presenté, ahora es factible que nos conozcamos. Entonces yo quisiera que en una forma ordenada yo les voy a ir nombrando, usted va a irse presentando, me va a decir de dónde es. Y si tiene alguna inquietud, alguna duda sobre la asignatura o cualquier otra temática, me la hace conocer. ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo, chicos, entonces vamos a presentarnos brevemente. A ver, Adrián. Sí, ingeniera, buenos días. ¿Listo, Adrián? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Se presenta, Adrián por García. favor? Adrián García Estrada. Vivo en Quito, en San Antonio de Pichincha. Y eso nada más. Ya, ¿no tiene alguna inquietud, dudas, nada? No, ninguno. Listo, muchas gracias, bienvenido, Adrián. Alexandra Carrillo. Muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Carrillo, igual vivo en Quito y tampoco no tengo ninguna duda. Gracias, Lice. Gracias, bienvenida. Álvaro. Muy buenos días, me llamo Álvaro Silva, soy de Ambato y tampoco tengo ninguna duda. Ya. Ámbar.
Buenos días, yo me llamo Amberly Michael y soy de Quito y tampoco tengo ninguna duda. Listo, gracias, bienvenida. Andrea, Buenos días, Lice. Yo me llamo Andrea Alviño, soy de San Miguel de Bolívar y tampoco tengo ninguna duda. bienvenida, Andrea. Araceli, Buenos días, Licen. Soy de Facundo Vela, perteneciente al Cantón Guaranda y no tengo ningún inconveniente. gracias, bienvenida, Araceli. Brian, Buenos días, yo soy de Montalvo, me llamo Brian Quinatoa y no tengo ninguna duda. bienvenido, Brian. Gracias. Carolina. Carolina, ¿está? Buenos días, ingeniera. Yo resido en Playas Villamil. Me llamo Carolina Joaquina y no tengo ninguna duda. Gracias, Carolina. Bienvenida. Criollo Juan. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Me llamo Juan, ¿qué te digo yo? Soy de Quito y vivo en San Martín y no tengo ninguna duda. Gracias, Juan. Cristian. Buenos días, mi nombre es Cristian Panata, nací en Guaranda, pero vivo en Cayambe. Tengo 18 años y no tengo ninguna duda. Gracias, Cristian. Cintia. Cintia. Buenos días, me llamo Cintia Tenelema, soy de aquí del sur de Quito y no tengo ninguna duda. Gracias, Cintia. Dani. Dani. Muy buenos días, ingeniera. Mi nombre es Dani Morejón. Tengo 32 años. Vivo en la provincia Pichincha, en la ciudad de Quito, sector de Chillogallo. Sobre los planteamientos, ninguno. No tengo ningún problema con los planteamientos que se han realizado con el cielo. Cristian. Gracias, Dani. Yo. Darwin. Darwin Montes. Buenos días, Inge. Soy Darwin Montes, vivo en la ciudad de Ambato y no tengo ninguna duda. Gracias, bienvenido, Darwin. Erika. Buenos días, Inge. Yo me llamo Erika Mazabanda y soy de La Magdalena y no tengo ninguna duda. Gracias, bienvenida. Evelyn. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Evelyn Moreno, soy de Santo Domingo y no tengo ninguna duda tampoco. Gracias, bienvenida, Evelyn. Fernanda. Buenos días, Inge. Yo soy Fernanda Guato, soy de Patati y tengo 20 años. Gracias, bienvenida, Fernanda. Francis. Buenos días, ingeniera. Soy Francis Espín, tengo 18 años y soy de Guaranda y no tengo ninguna duda. Bienvenido, Francis. Fernanda. No, perdón. Hilder. Buenos días, ingeniera. Yo soy de Salinas de Guaranda y mi nombre es Hilder Collay. Gracias, bienvenido, Hilder. Helen. Helen. ¿Está? ¿Perdón? Sí, ¿a cuál de las Hay dos dos Helen? Helen. A ver, perdón. Déjenme ver. Tenelema. Buenos días, Listen. Yo me llamo Helen Tenelema, tengo 23 años y nada más, Listen. Bienvenida. Helen Tobar. Buenos días con todos. Mi nombre es Helen Tobar y soy de Quito. Y no tengo ninguna duda. Bienvenida, Helen. Israel. Israel. Me llamo Israel Torres, soy de Guaranda y tengo 17 años. Gracias, bienvenido. Yamilet. Buenos días con todos. Mi nombre es Yamilet Figueroa y soy de Guayaquil. Gracias, bienvenida, Yamilet. Jessica. Jessica, ¿sí está?
Buen día, ingeniera, compañeros. Mi nombre es Catucuamba Jessica, soy de Cayambe y por el momento no tengo ninguna duda. Gracias, Jessica, bienvenida. Jonathan. Buenos días, mi nombre es Jonathan Chalguira, vivo en Ambato y no tengo ni una duda. Listo, gracias, Jonathan. Jocelyn. Jocelyn. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Jocelyn Urdiales y soy de Bucay. No tengo ninguna duda. Gracias, bienvenida. Yulexi. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Yulexi Yepe, tengo 20 años de edad, nací en Babahoyo, pero vivo actualmente en Quito. Y tengo una duda, vamos de pronto a trabajar con un grupo también de WhatsApp. Bueno, si ustedes lo requieren, no hay ningún tipo de problema. Si no, directamente yo me comunico con el representante en el caso de que exista algún comunicado o algo que quiera realizarlo. Y a pesar que en la plataforma va a estar con todo, no todo va a estar en la plataforma. Pero si ustedes requieren, no hay ningún problema por mí. Bueno, gracias. Listo. Bienvenida. Carla. Buenos días, licenciada. Soy Carla Guamán y soy de Guaranda y no tengo ninguna inquietud. Bienvenida, Carla. Catherine. Buenos días, ingeniera. Me llamo Catherine Arequipa, soy de La Tacunga y tengo 18 años y tampoco tengo ningún. Gracias, Catherine. Connie. Connie. Buenos días, profesora. Mi nombre es Connie Valladares y vivo en Sucumbíos, Salvador. No tengo ninguna pregunta, gracias. Bienvenida. Luis Almachi. Buenos días con todos, soy Alejandro Almachi, tengo 18 años, soy de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Cantón La Concordia. Vamos a compartir, listo. Por favor, me comentan si están observando. Sí. Listo. Sí. Ya, entonces, educación a distancia. ¿Sí? Ya habíamos hecho un comentario sobre lo que era la educación a distancia. Una de las características de la educación a distancia es que no necesariamente tenemos que estar en forma física frente al profesor o en una aula de clases, ¿no? Podemos llevar nuestro proceso educativo a través de otros medios, como por ejemplo las tecnologías de información y de comunicación. Lo que vamos a analizar el día de hoy es la sociedad de la información y la educación a distancia, tomando en cuenta tres aspectos fundamentales: la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad del aprendizaje. El objetivo es reflexionar la importancia de la sociedad de la información y educación a distancia como una oportunidad para la transformación digital e innovación educativa. A ver, ¿qué entenderemos por esta parte que es muy interesante? La innovación educativa. ¿Qué será innovación educativa? Sandra, ¿qué entiende usted por innovación educativa? ¿Qué será? Sandra, ¿me escucha? A ver, Evelyn. Sí, ingeniera. ¿Qué es la innovación educativa para usted? Innovación para mí que ahora ya tenemos prácticamente la tecnología en la mano y ya no necesariamente tenemos, como usted dice, que estar en las aulas para estudiar. Tenemos esa facilidad que nos dan ahora la tecnología. Ya, bueno, como innovación educativa también nosotros, muy bien, ¿no? Gracias por la participación. Como innovación educativa también nosotros podemos considerar ciertos procesos o estrategias que incorporamos al proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que este proceso sea transformador, no solamente sea como antes lo fue, ¿no? En una forma pasiva. Entonces queremos mejorar a este proceso, que el estudiante sea partícipe de su conocimiento, sea el autor principal de su aprendizaje como tal. Sí, uno de estas estrategias innovadoras que podemos aplicar a la educación es precisamente las tecnologías de información y de comunicación. Conocimientos previos. ¿Qué entendemos por educación a distancia? Bueno, me supongo
que el año pasado, durante el colegio, ustedes ya vivieron esta experiencia de trabajar o utilizar plataformas virtuales para el aprendizaje, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Ya, cuénteme en esas experiencias, ¿cómo fue esas experiencias? de un lado bueno y A ver, del En un otro principio malo. era muy complicado porque literal nadie sabía manejar tecnologías, ni las plataformas, ni absolutamente nada. Entonces, eso fue un proceso y creo que ahora ya se puede decir que se domina en las plataformas más conocidas como el Zoom. Ya, bueno, el Zoom se ha convertido en una herramienta fundamental para llevar este proceso de educación a distancia o en línea, ¿verdad? Ya, es precisamente lo que usted nombra una de las limitaciones dentro de la educación a distancia. Es no saber utilizar o tener falta de conocimientos en la utilización de estas herramientas tecnológicas. Entonces ahí se nos va a hacer un poco complicado, ¿verdad? Pero ya tenemos experiencia o nos hemos ido ya un poco acoplando o acostumbrando a esta metodología de trabajo mediante estas tecnologías de información y de comunicación. Pero la educación a distancia va más allá, ¿no? Incorporar estrategias, metodologías, tecnologías que ayuden en este proceso pedagógico. Listo. ¿Alguien tal vez que quiera comentar algo más sobre un conocimiento previo? ¿Cómo fue su vivencia al trabajar con herramientas tecnológicas? ¿Fue fructífero? O tal vez usted cree que la presencialidad le da un mejor, no sé, le da una mejor apreciación de las temáticas. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, Lisian, ¿puedo decir algo? Sí, por favor, Yulex. Lo que es en la virtualidad a veces nos entretenemos con algo aquí en la casa, ya sea con el celular o las conversaciones. No es lo mismo que estar en un curso que está concentrado, y si estás conversando con tu compañero, pues obviamente el licenciado te va a llamar la atención. No, es un poco diferente el estar aquí en casa que estar en un aula. Ya, muy bien, ¿no? Pero mi pregunta va a la siguiente. ¿Ustedes creen que con las tecnologías de información y comunicación, utilizándolos de una forma adecuada, pueden ustedes adquirir conocimiento? ¿Pueden hacer, se puede hacer que la temática sea más interesante, que ustedes participen más en este proceso? ¿Se puede hacer eso? Sí. A ver, Sandra. Sí, ingeniera. Sí, bueno, en mi parte, en mi forma de ver y de pensar, nos enseñó bastante, más que todo, a autoeducarnos, porque como dice la mayoría, no sabíamos manejar la tecnología y ahora es parte de nosotros que nosotros tenemos que ya prácticamente, ¿cómo le diría? Nosotros evolucionamos en esa parte, sacamos lo que nosotros teníamos, como quien dice, a veces presencialmente somos cohibidos, no hablamos o nos da vergüenza también interactuar, pero en cambio en la virtualidad creo que nos hemos abierto un poco más entre todos. Muy bien, ¿no? Entonces, mire, como hay ventajas, también hay desventajas, pero no lo debemos ver como una desventaja. Más bien, tal vez tratar de mejorar esas limitaciones que tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué ha pasado? Nos ha dado inclusive hasta miedo trabajar con la tecnología, pero ahora por fuerza nos obligaron a trabajar con lo que es las tecnologías, como bien dicen ustedes. En un inicio no sabíamos utilizar, en un inicio no sabían ustedes utilizar, manejarlo, pero ya pasar el tiempo, esto ya se fue haciendo cotidiano en el uso de las tecnologías. Y siempre y cuando apliquemos en una forma correcta, podemos mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos una frase dicha por Edgar Morin, ¿sí? Y la vamos a reflexionar, ¿no? La misión de la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de emergencia de una sociedad o mundo compuesta por ciudadanos protagonistas y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria. ¿Qué nos querrá decir Edgar Morin con esta frase? Recordemos que todas las frases pueden ser célebres o bueno, que lo comenten, siempre tienen una idea, ¿no? Siempre quieren transmitirnos algo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Edgar Morin? A ver, alguien, por favor. Una idea. ¿Cómo está, Inge?
Yo creo que en la parte que dice fortalecer las condiciones posibles en emergencia, lo que pasó con que tuvimos la emergencia sanitaria, nos obligó a una nueva educación, a un nuevo aprendizaje. Entonces, para una emergencia siempre va a haber un método y el ser humano está para aprender. Hay nuevas metas y nuevas formas de aprender, ¿sí? Al ser humano le enseñó a autoeducarse y descubrir nuevas herramientas para poder aprender. Eso, perfecto, ¿no? Mejorar, ¿sí? Su forma de aprendizaje, ¿sí? Entonces, mire, nosotros hoy en día estamos viviendo en una sociedad evolutivamente, o que va evolucionando en forma tecnológica. Entonces, tenemos que estar a la par de esta evolución, ¿sí? No quedarnos atrás. Inclusive, mire, las empresas no pueden dejar a un lado la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque dejan de ser competitivos, ¿sí? Entonces, todo se va de la mano de cómo va evolucionando la sociedad. ¿Alguien más que tenga algún comentario sobre esta frase? A ver, ¿voluntarios o lo nombro yo? A ver, lo que ustedes crean, ¿no? A ver, Darwin, ¿qué le viene a la mente a usted con esta frase? ¿Cómo lo podemos interpretar? A ver, sería que, a ver, Mire, hoy en día en la sociedad, los ciudadanos son los protagonistas, en este caso de forjar su propio conocimiento, ¿sí? Inclusive compartir este conocimiento. Si nos ponemos a analizar qué pasó en la emergencia sanitaria, bueno, hasta en la actualidad, ¿no? Que si no hubiera habido este conocimiento, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué sucedió con las vacunas? ¿Se compartió este conocimiento, Mauricio? La verdad sí nos ayudó bastante lo que era de esas inyecciones por motivos de este virus que nos ocasionó. Ya, ¿no es cierto? Hubo conocimiento. Aquí tenemos otra pequeña frase. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. ¿Qué nos dice este autor? A ver, chicos, ¿qué nos dice el autor? Que no solamente es entender o aprender, también es ponerlo en práctica. ¿Qué sucede si yo tengo sola para mí el conocimiento? ¿Servirá de algo? Prácticamente se va a disolver con el tiempo, porque no lo están como que volviendo a hacer, entonces como que se va olvidando cómo tenían que hacer antes. Yo debo aplicar, ¿verdad? Este conocimiento en la práctica. Entonces yo no hago nada teniéndolo aquí, solo para mí. Tengo que compartir, tengo que ponerlo en práctica este conocimiento, sea para el beneficio de la humanidad o cualquier otro proceso que se esté dando. ¿Sí? Pues algo muy importante, ¿no? El conocimiento. ¿Qué significa conocimiento? ¿De qué palabra viene el conocimiento? De conocer, ¿sí? Es de conocer. Listo. Vamos con la siguiente. La sociedad del conocimiento, mire, para muchos autores, bueno, específicamente vamos a analizar este autor, ¿no? Peter Drucker, en 1969, ¿qué nos dice de la sociedad del conocimiento? La era de la discontinuidad y desarrollado en los 90. ¿Por qué le hablará de la era de la discontinuidad? ¿Por qué lo habla así? ¿Qué significará esa parte de discontinuidad? ¿La sociedad va cambiando o se mantiene? Jocelyn, ¿la sociedad va cambiando o se mantiene? No, va cambiando. Se refiere al cambio Y depende de qué este cambio.
¿Por qué cambia? Va. De acuerdo a las necesidades que van apareciendo, ¿verdad? En una sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso lo llamamos la era de la discontinuidad. Nada es continuo, todo es cambiante. Coloca el conocimiento en el centro de la producción de la riqueza. Lo más importante no es la cantidad de conocimiento, sino su productividad. Si tenemos nosotros conocimiento, eso debemos aplicarlo para producir algo. ¿Sí? Para Drucker, en la sociedad de la información, el saber es el único recurso significativo, mientras que los tradicionales factores de producción, como los recursos naturales, la mano de obra, se han convertido en secundarios y pueden obtenerse con facilidad siempre que haya saber. Entonces, si no hay conocimiento, no va a haber, por ejemplo, producción. ¿Sí? Entonces, mire, el conocimiento es algo fundamental en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Como tal. Las nuevas tecnologías o las tecnologías que acompañan a la sociedad de la información están transformando radicalmente la economía, los mercados, la estructura de la industria, los productos y servicios. Si nosotros nos podemos analizar hoy en día, ¿cómo se está dando más las ventas y las compras? Se realizan a través del Internet. Hay compras y ventas a través del Internet, fomentando el comercio electrónico, ¿verdad? Mira, ¿a través de qué se está haciendo? A través de las tecnologías de información y de comunicación. Todos estos procesos se están transformando, ¿sí? ¿Cómo se compra a través de Internet? ¿Han hecho tal vez alguna compra? Yo sí he comprado por Facebook, Instagram. Ya. He hecho compras. O inclusive hay plataformas específicas, no dedicadas para la compra y venta de productos, como Mercado Libre, bueno, entre otros. Estas compras, o mejor dicho, este proceso de compras y ventas depende o se basa en una demanda. Y no necesariamente tienen que estar en una forma física, el comprador y el vendedor. Simplemente lo hacen a través de una plataforma virtual. Mire, todas estas tecnologías han ido transformando la economía, los mercados, la estructura, inclusive lo que es hoy en día la educación. Eso es lo que nos compete, ¿no? Se ha ido transformando la educación. El impacto es mayor, según él, en la sociedad y la política, ¿no? ¿Por qué un impacto? ¿Las tecnologías ocasionan impacto en una sociedad? ¿Sí o no? Sí ocasionan. Sí, ¿verdad? Sí ocasiona. Mire, el término sociedad del conocimiento define las nuevas formas de recibir y compartir información a través de la red. ¿Cuál es la red? El Internet, ¿no? Estas nuevas formas nos hace ver que las verdades absolutas pasaron a ser verdades debatibles. ¿Por qué debatibles? ¿Por qué? Porque todos tienen perspectivas diferentes. Ya, ¿verdad? Al fomentar el conocimiento, obviamente va a suceder eso. Entonces, si algo nos dijeron que así sucede, entonces eso puede ser debatible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad de conocimiento, donde cada persona construye su conocimiento a partir de varios elementos. Uno de ellos son las tecnologías de información y de comunicación. ¿Sí? Y que en la actualidad no es suficiente con tener un título profesional. Mire, recordemos, esto es muy importante, no es suficiente porque yo ya tengo un título profesional, lo sé todo. No, no es verdad. Sino que además es necesario saber desenvolverse en el mundo virtual que nos presenta, por ejemplo, el Internet. ¿Cómo no se lo conoce al Internet? El Internet, la telaraña mundial de la información, la World Wide Web, ¿qué más? El ciberespacio, la biblioteca mundial, etc. En el caso de ustedes que van a estudiar lo que es turismo y hotelería, existen muchísimas plataformas tecnológicas que les permiten llevar este proceso, ¿sí? Por ejemplo, a ver, alguien que me nombre uno. Despegar, ¿qué más? ¿Otro? Podemos, miren, comprar tickets de aviones a través de estas plataformas, etcétera, pasajes, etcétera. ¿Qué más?
A través de la Hotel realidad. Trivago. Ya, muy Pago bien. de bus. Sí, ¿no es cierto? Existen muchísimas plataformas dedicadas exclusivamente para llevar este proceso del turismo y hotelería. Inclusive existen plataformas o podemos inclusive utilizar lo que es la realidad aumentada para fomentar el turismo, ¿sí? Hoy en día en algunos países ya se aplica lo que es la realidad aumentada. Entonces usted mire, existe un software turístico donde usted lo implementa en su móvil, a través de su móvil, lo pone a funcionar y a través de este móvil usted lo va presentando, yo qué sé, por las calles de esa ciudad y esto le va indicando el nombre de la ciudad, el nombre de las calles, las direcciones, le va indicando inclusive, si usted le enfoca su móvil a una iglesia, supongamos, ¿no? A una iglesia o algún monumento, le indica la historia de este monumento. Entonces, existen muchísimas herramientas que se lo puede aplicar en el ámbito, en el caso de ustedes, turístico, ¿no? Bueno, sigamos. Usando la información adquirida por este medio para resolver problemas y proponer soluciones. Como desarrollo también tenemos que adquirir un conocimiento completo es necesario tener en cuenta 3 factores importantes que se complementan, ¿no? Y necesitan uno del otro para consolidar un pensamiento sólido que lleva a un concepto más grande, que es la sabiduría. Entonces, conocimiento involucra lo que es información, contexto e inclusive experiencias. El conocimiento también se lo adquiere a través de ¿qué? De experiencias, ¿no? En una forma empírica. Usted adquiere también experiencias. Bueno, la sociedad de la información generalmente se enfoca en las tecnologías de información y de comunicación. El concepto de sociedad de información hace referencia a un paradigma que está produciendo profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo milenio. Esta transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales. ¿Sí? Mire, la informática, ¿qué es la informática? Es una ciencia que permite el tratamiento automático de la información, ¿verdad? Dentro de la informática encontramos a la computación, donde nos permite llevar el tratamiento automático de la información, pero cuyo elemento esencial, ¿qué es? Es la computadora. ¿Sí? Listo. Como vemos en la gráfica, mire, la informática también se basa en las telecomunicaciones. Tenemos sonidos, tenemos imágenes. Esto involucra lo que es la multimedia, ¿no? La realidad virtual, tenemos videojuegos. Tenemos en la telemática telecontrol, específicamente lo que es el internet. Involucra lo que es la robótica, base de datos, hipertextos, que son los hipertextos, los encontramos en las páginas web. Telecomunicaciones móvil, satélite, inclusive podemos ver conexiones inalámbricas como de tipo cableado, ¿no? Entonces, todo esto es la sociedad de la información. A través de las tecnologías de información y de comunicación, nosotros podemos obtener información. Pero recordemos que esta información debe ser, no solamente debemos tener lo primero que vemos de información, sino esta información debe ser analizada, ¿no? Y debe ser divulgada por medio de cualquier tipo de tecnología. Tenemos aquí también la sociedad del conocimiento, o también llamada sociedad cognitiva. La educación es un factor esencial para el progreso y desarrollo de la sociedad. Da respuesta a las exigencias de nuestro tiempo. Entonces, mire, la educación debe dar respuesta a las exigencias de nuestro tiempo. ¿Por qué? Carla, ¿por qué la educación debe dar respuesta a las exigencias de nuestro tiempo? ¿Ustedes creen que la forma como se está llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad es el mismo que se llevó hace unos 20, 30 años atrás? Carla. No es lo mismo porque
o sea, como usted dijo, vamos avanzando, los conocimientos también van cambiando, las opiniones y se va adaptando a las necesidades actualmente. Ya, ¿cuál sería un factor importante que la educación debería considerar para dar respuesta a la exigencia de nuestro tiempo? ¿Cuál sería? Repito, ¿no? ¿Cuál sería el factor importante o esencial que la educación debería tomar en cuenta para dar respuesta a las exigencias de nuestro tiempo? El desarrollo. Ya, el desarrollo. ¿Qué más? Álvaro. La creatividad. Ya. ¿Cuál será la exigencia de nuestro tiempo? ¿Cuál es una exigencia? ¿Una exigencia sería carácter tecnológico? Sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Un factor ambiental? ¿La educación debe tomar eso también en cuenta? Sí. Sí. ¿Lo ambiental? ¿Esa es una exigencia de nuestro tiempo? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Pues la educación debe estar enfocada a aquello, a dar respuesta a lo que exige nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo en este momento, a esta sociedad que la estamos viviendo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí dos aspectos fundamentales, ¿no? La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Dentro de la sociedad de la información podemos hablar de la estructura central de una nueva economía, progresos tecnológicos, auge de los medios masivos de comunicación. Tenemos la información y el uso de las tecnologías no garantizan el conocimiento. ¿Será verdad que la información y el uso de las tecnologías no garantizan el conocimiento? ¿De qué dependerá el conocimiento? ¿Será que porque utilizo yo un software, eso me está garantizando conocimiento? ¿Sí o no? ¿Cómo está, Inge? Yo creo que el conocimiento se adquiere de la práctica. Ya, De las necesidades de las necesidades de la práctica, uno puede crear un nuevo sistema para poder dar un nuevo desarrollo en el ámbito de trabajo que nosotros necesitamos. ya. Pero nos podemos apoyar, ¿verdad?, para el conocimiento a estas tecnologías, bueno, entre otros aspectos. La información es unidireccional, masiva, indiscriminada y democrática. ¿Qué es unidireccional? Una sola dirección. ¿Ah? En cambio, la sociedad de conocimiento requiere de las personas la capacidad de procesar la información que tienen a su disposición. Mire, si usted tiene información, esa información debe ser procesada para ser transformada ¿en qué? En conocimiento. Entonces, por eso les decía, si yo utilizo el Internet para consultar algo, obtengo información. ¿Pero eso me da como resultado conocimiento? No. ¿Sí? Requiero que esa información que la adquirí debo ser procesada de manera de interpretarla, ¿sí?, de reflexionarla, de analizarla, y de esta manera compartirla y, si es el caso, enriquecerla. Bueno, eso solamente son ciertas conceptualizaciones, ¿no? Mire, la sociedad 1.0 a la sociedad 3.0. La sociedad 1.0, bueno, tenemos que fue a finales del siglo. ¿Cuál es ese siglo? 19, ¿verdad? Y finales del siglo 20. Tenemos una sociedad agrícola, industrial, relaciones jerárquicas, roles y trabajos definidos, los datos se gestionan, es decir, solo existe una sociedad de la información. En la sociedad 2.0, comienza a finales del siglo XX, ya aparecen los avances tecnológicos,
la información se interpreta, no solamente adquirimos esa información, sino vamos más allá, ya la vamos a interpretar, la vamos a analizar, la vamos a reflexionar. Es como en el caso, chicos, si yo les mando una consulta, les digo, a ver, consúlteme en qué sociedad del conocimiento, ¿sí? ¿Usted qué va? Vamos a internet, buscamos, abrimos un motor de búsqueda, puede ser Google o cualquier otro, y ponemos sociedad del conocimiento. ¿Qué le arroja Google? Diferentes definiciones. ¿Qué hace usted? Coge esa información y la pega en el documento. ¿Obtuvo conocimiento? No. ¿Qué es lo que obtuvo ahí? La facilidad, nada más. Ya, ¿pero qué obtuvo? Información, ¿sí? Pero caso contrario, si usted obtuvo la información de lo que encontró en la web, analizó, interpretó, inclusive puso su aporte personal, ¿qué obtuvo ahí? Se convierte en conocimiento. Conocimiento. Obtuvo conocimiento. Mire, obtuvo conocimiento. En el primer apartado obtuvo información, pero en la segunda parte obtuvo conocimiento. ¿Sí? Listo. La información se interpreta, es decir, se llega a lo que es la sociedad del conocimiento. Interacción, intercambio a través de las tecnologías de información y de comunicación. A ver, tenemos en la sociedad 3.0, la sociedad del futuro, sociedad de la innovación, 3 ejes conductores, cambios sociales y tecnológicos, globalización continua. Ustedes han escuchado de la evolución de la web. La 1.0, la 2.0, la 3.0, la 4.0, la 5.0, etc. Sí, ¿cómo ha ido evolucionando la web? Mire, bueno, a medida de conversatorio, ¿no? En la web 1.0, si usted analiza, simplemente eran páginas estáticas, ¿no? Solo era mero texto. Más o menos nos imaginamos como un periódico. ¿Qué hace con el periódico? Usted observa solo el texto que está, pero no me permite una interacción directa. En la web 2.0 ya aparecen nuevas formas de interacción, como el correo, el chat, las videoconferencias, entre otros aspectos. Y seguimos avanzando en la evolución de la web o del internet. Encontramos ya que no solamente nos permite una interacción directa, sino también, imagínense, el internet ha sido utilizado ya en la medicina. Sí, tenemos lo que es inteligencia artificial, entre otros aspectos. Ya, la sociedad 3.0, sociedad del futuro, 3 ejes conductores, cambios sociales y tecnológicos, globalización continua, ¿no? Y tenemos la web 3.0, una web semántica, la 4.0, una web ubicua, ¿sí? Utilizada, como les decía, bueno, luego haremos en la otra clase un recuento de lo que les había comentado, ¿no? La web 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y vamos a ver la diferencia, cómo ha ido evolucionando esta web. ¿Qué ventajas se nos ha ido incluyendo en cada una de ellas? ¿Sí? Inclusive si usted analiza hoy en día, como habíamos dicho, se hace compras por internet, se hace inclusive o se aplica dentro de lo que es la medicina, ¿sí? Bueno, entre otros aspectos, ¿no? Se utiliza en la industria, se utiliza en inteligencia artificial, diferentes aspectos que nos pueden ayudar en nuestro entorno. Bueno, conclusiones, ya habíamos dicho, ¿no? Algo muy importante, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Si yo tengo información, esta información tiene que ser procesada para poder obtener conocimiento. Tenemos también las declaraciones de la UNESCO sobre la sociedad de la información y del conocimiento. Para la UNESCO, el concepto pluralista de sociedades del conocimiento va más allá de la sociedad de la información, ya que apunta a transformaciones sociales, culturales y económicas, en apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística.
¿Sí? Mire algo muy importante. Los pilares de la sociedad del conocimiento son el acceso a la información para todos, una libertad de expresión y la diversidad lingüística. Eso nos manifiesta la UNESCO. ¿Sí? No sé si existe alguna inquietud, alguna pregunta. Por el momento, vamos a continuar con la tarea, ¿no? Vamos a hacer la tarea.